Aquella mañana seca de octubre de 1897, el sol ya abrasaba el suelo pedregoso antes de que la campana de la capilla de San Miguel del Valle repicara por primera vez. La mayor parte del poblado aún dormía, pero Paloma Herrera ya caminaba descalza entre los arbustos de artemisia que crecían alrededor de la cabaña de su difunta abuela. A casi una legua del caserío, entre colinas de piedra y cactus, Paloma se había acostumbrado al silencio. A sus 23 años, llevaba en el cuerpo marcas imborrables. La piel morena que no pertenecía del todo a ninguno de los dos mundos, los pechos que aún producían leche meses después del luto, y los ojos hundidos de quien ha visto la muerte muy de cerca, la de su propio hijo. Era una mujer a la que nadie llamaba por su nombre en el pueblo. Para unos, la bastarda de sangre apache, para otros, la loca que hablaba con hierbas. Pero allí, en el aislamiento, era solo ella. Y aquel día, algo distinto flotaba en el aire, una inquietud que ni los pájaros se atrevían a cantar. Dentro de la cabaña, donde el olor a alcanfor y tabaco seco se mezclaba con el polvo del piso de tierra apisonada, Paloma encendía el fuego. El silbido de la tetera de barro calentándose era el único sonido. Mojó un paño con infusión de ruda y lavanda y lo frotó lentamente sobre sus muñecas como hacía cada mañana desde la muerte del bebé. Quizá era un ritual inútil, pero necesario para engañar al dolor con rutina. Su pecho aún dolía, físicamente, y detestaba su cuerpo por recordarle a diario al hijo que no pudo mantener vivo. Cada gota de leche que goteaba era un recordatorio cruel de un instinto que insistía en existir. Pero a veces, al cerrar los ojos, juraba oír su llanto. Fue entonces, mientras el paño se deslizaba entre los dedos, cuando Paloma escuchó algo que no era recuerdo ni sueño. Pasos pesados, apresurados, afuera. Pasos que no pertenecían a ningún animal de la región. Alguien se acercaba, y Paloma, sin saber por qué, no sintió miedo, sino un silencio más denso, como si el tiempo contuviera el aliento. Cuando Paloma abrió la puerta, el sol rajaba el horizonte en franjas anaranjadas, y lo primero que vio fue una silueta alta, envuelta en polvo, con un bebé arropado en pieles contra el pecho. El hombre parecía exhausto, con las rodillas temblorosas y los ojos entornados por la luz y el dolor. Su piel era oscura como suelo serrano mojado, el cabello negro recogido con una tira de cuero, y sus labios agrietados murmuraban palabras en apache que ella no comprendía, pero sentía. En sus brazos el bebé era un hilo de vida, labios amoratados, ojos cerrados, cuerpo inerte, casi sin calor. Paloma no preguntó quién era él. No había tiempo para preguntas. Solo tomó al bebé con delicadeza y lo introdujo en la casa, mientras el hombre se tambaleaba detrás, como si sus piernas se sostuvieran apenas por instinto. El bebé no lloraba. Eso era lo que más asustaba a Paloma. Pasó los dedos temblorosos por las mejillas del niño, tan pequeñas, tan resecas, y sintió un soplo débil, casi imperceptible contra su piel. Había leche en su cuerpo, lo sabía, aún dolía, aún manaba. Y por primera vez desde la muerte de su hijo, no luchó contra ello. Se sentó junto al fuego, acomodó al bebé en brazos, desató la parte superior del vestido y guió la boquita hasta el pecho hinchado. El contacto fue leve al principio, luego un pequeño tirón, y entonces el sonido, un ruido débil pero real, del bebé succionando. El hombre cayó de rodillas, observando en 1900 silencio, los ojos húmedos, como si presenciara un milagro que no se atrevía a tocar. Paloma lo miró y por primera vez habló. Va a vivir. Y en ese momento, ninguno de los dos lo sabía. Pero aquella frase era más que una promesa para el bebé. Era el inicio de algo que cambiaría a todos. Ana, así se llamaba él. Paloma lo supo días después,
cuando volvió con un pequeño manojo de flores silvestres y las dejó tímidamente en la puerta. Pero aquella mañana se quedó arrodillado, observando, con el rostro endurecido por cicatrices y polvo, los ojos fijos en su hijo, como si cada movimiento de la boquita succionando fuese una oración atendida. No dijo nada, ni pidió disculpas por irrumpir, ni agradeció. Solo se quedó. Cuando Itzel por fin se durmió en brazos de Paloma, con el vientre ligeramente lleno, Ana se levantó con dificultad, acomodó las pieles que cargaba y salió sin pronunciar palabra. Paloma no intentó detenerlo. Sabía que volvería. Había algo en sus ojos. Ese tipo de dolor silencioso que solo reconoce quien también se ha sentido muerto por dentro y vivo apenas por un hilo. El día transcurrió con el calor típico de la región, un calor que ondulaba en el horizonte y hacía que las ramas secas crujieran como huesos antiguos. Paloma pasó la tarde con Itzel en brazos, cambiando pañales, humedeciendo sus labios con té de manzanilla, murmurando canciones olvidadas que su abuela cantaba en apache, aunque no conociera su significado. El bebé dormía a intervalos, con respiración aún débil, pero las señales de vida volvían poco a poco. Un suspiro más fuerte, el movimiento involuntario de las manos, un gemido apenas perceptible. El silencio de la cabaña parecía otro ahora. Ya no era ausencia, sino presencia. Paloma, que durante meses había hablado solo con el viento y los cuervos, ahora susurraba a un bebé de otro mundo, hijo de un hombre que cargaba en sí el peso de siglos de guerra. Y aunque no sabía explicar por qué, sentía que aquel día estaba lejos de terminar. Al caer la tarde, mientras el sol se sumergía tras las rocas rojas del valle, Ana regresó. Traía carne seca, raíces y una calabaza pequeña con agua limpia. Paloma, sentada a la sombra del cobertizo con Itzel dormido en el regazo, alzó la mirada con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Él no pidió permiso para entrar, pero tampoco forzó su presencia. Se sentó afuera, a 3 pasos de distancia, como quien respeta el territorio de otro dolor. Así permanecieron un tiempo, en silencio. Ana observaba al bebé con ojos de animal herido, como si no creyera que aún respiraba, y Paloma, de vez en cuando, lo miraba de soslayo, intentando descifrar quién era aquel hombre que había surgido de la nada, con manos curtidas por la guerra y un hijo tan frágil que parecía hecho de brisa. Cuando la noche cayó por completo, a Ana habló una sola palabra: Itzel, el nombre del bebé. Paloma asintió con la cabeza, abrazándolo contra el pecho. Luego, él se señaló a sí mismo, a Ana. La voz era grave, pero cansada, como si cada sílaba desgarrara el pecho. Paloma no respondió con palabras. Solo extendió la mano y tocó levemente su brazo en un gesto breve, casi involuntario. Fue suficiente. Algo cambió. Cuando se marchó, se llevó el manojo de flores que ella había dejado secando al sol, y Paloma, al cerrar la puerta, sintió que por primera vez en muchos meses no estaba completamente sola. A la mañana siguiente, Ana regresó antes del amanecer, como si la noche no hubiera bastado para alejarlo. Paloma aún esparcía cenizas en el suelo cuando oyó los pasos. No se asustó. Era como si el sonido de sus botas formara ya parte del paisaje. Traía más que raíces esta vez. Una manta nueva, cosida con tiras de cuero fino y bordada con símbolos que Paloma reconoció vagamente de los dibujos de su abuela. Itzel mamó con más fuerza aquella mañana, y a cada succión los ojos de Paloma se llenaban, no de lágrimas, sino de un sentimiento que creía muerto: esperanza. Ana estuvo todo el tiempo en la puerta, en silencio, y cuando ella terminó de alimentar al bebé, él se acercó y tomó la diminuta mano de Itzel con sus dedos gruesos. No se tocaron, pero la conexión entre ellos era casi visible en el aire tibio de la cabaña. Desde ese día, Ana volvió siempre a la misma hora. Casi no hablaba,
pero traía pequeñas ofrendas, frutas secas, raíces, mantas, un collar de semillas. Paloma, que siempre había vivido entre el silencio y el abandono, empezó a esperarlo, primero con desconfianza, luego con una calma que le era extraña. Apenas se hablaban, pero se entendían con la mirada. Cuando ella preparaba té para aliviar los cólicos de Itzel, Ana observaba atento. Cuando ella salía a recolectar hierbas, él la seguía a distancia como sombra protectora. El lazo entre ambos no crecía con palabras, sino con gestos sencillos, humanos. Y así, sin darse cuenta, Paloma empezó a sonreír levemente al oír sus pasos. Y a Ana, por su parte, dejaba sus regalos cada vez más cerca de la puerta, como diciendo, «Me estoy quedando». Pero San Miguel del Valle no era un sitio donde el silencio durara mucho. Una mañana, mientras Paloma recogía leña cerca del arroyo seco, vio algo que le heló la espalda. Doña Eulalia, la viuda del herrero, pasaba a lomos de un burro por el sendero que unía el pueblo con las colinas. Sus miradas se cruzaron un instante, y Paloma entendió lo que eso significaba. Era cuestión de tiempo antes de que su nombre volviera a circular entre cuchicheos y miradas torcidas. Y exactamente eso ocurrió. Al día siguiente, a Ana no apareció, ni al otro. Paloma pasó las noches en vela, con Itzel en brazos, escuchando el viento golpear las paredes de la cabaña y preguntándose si él se había marchado o si el pueblo ya sabía demasiado. Fue en la mañana del cuarto día cuando lo supo. Ramiro Vázquez, el mismo que había liderado la expulsión de su abuela años atrás, llamó a su puerta con 2 hombres armados. No la llamaron señora ni muchacha, solo tú. Dijeron que sabían lo que hacía, que alimentar al hijo de un apache era traición, pecado, inmundicia, aberración. Paloma no lloró, sujetó a Itzel con firmeza, el pecho henchido de indignación y la mirada directa. Declaró que era un bebé, que estaba muriendo y que nadie más había venido. Ramiro miró al niño como quien observa a un animal enfermo. Luego escupió al suelo y se marchó, advirtiendo que no habría segunda visita. La próxima vez la arrastrarían fuera. Paloma cerró la puerta con manos temblorosas. Recién cuando apoyó la espalda en la madera, permitió que un llanto silencioso escapara. Aquella noche, Ana por fin regresó. Tenía sangre seca en la cara y un corte abierto en el brazo izquierdo. Paloma, al verlo, corrió hasta la puerta con Itzel aún en brazos. No preguntó dónde había estado ni qué había ocurrido. Solo le abrió paso. A Ana se sentó en el suelo sin decir palabra. Sus ojos eran distintos, sombríos, como si hubiera visto algo que no quería recordar. Paloma preparó una infusión de caléndula y empezó a limpiar la herida en silencio. Le temblaban las manos, pero tenía la mirada firme. Él la observaba, como si el simple toque de ella lo mantuviera entero. Cuando terminó, se sentó a su lado y por primera vez permitió que sus hombros se rozaran. No había palabras en aquella cabaña, pero había algo más fuerte que cualquier conversación. Durante horas permanecieron así, los 3 respirando al mismo compás, Paloma, Ana e Itzel, que dormía tranquilo como si nada existiera más allá de aquellos brazos que lo acogían. Con palabras escasas y gestos, a Ana contó que hombres del pueblo intentaron seguirlo armados y que solo escapó por conocer los senderos como conoce su cuerpo. Dijo que vio en sus ojos el mismo odio que mató a su esposa meses atrás, el mismo que quemó tiendas, degolló ancianos y dejó a su gente exiliada en las montañas. Paloma escuchaba sin interrumpir, hasta que murmuró, «No se detendrán», y él movió la cabeza, como quien lo sabe desde el «en principio». La noche avanzó, y pese a las paredes de barro y el miedo, ella deseó que aquel momento durara más. La noticia se propagó como fuego seco en hierba alta. El domingo siguiente, durante la misa, Ramiro Vázquez subió al altar sin ser llamado, y ante la mirada incómoda del padre Joaquín,
anunció en voz alta que Paloma Herrera estaba albergando a un enemigo, que la habían visto con un apache y que alimentaba a un bebé salvaje con su propio cuerpo, como si fuera suyo. Usó palabras duras que herían: prostituida por sangre indígena, bruja impura, vergüenza del pueblo. Algunas mujeres bajaron la mirada, otras apretaron a sus hijos. Nadie dijo nada, ni el padre. Cuando Ramiro terminó y bajó altivo del altar, el padre Joaquín aclaró la garganta y con voz serena dijo: Cristo también fue alimentado por una mujer pobre y desacreditada, y nadie la llamó traidora. Pero ya era tarde. Las semillas del odio estaban sembradas. A la mañana siguiente, Paloma supo que algo se avecinaba. Vio humo en el horizonte, oyó perros ladrar, sintió en el viento olor a gente armada. Ana apareció poco antes del mediodía. No esperó explicaciones. «Tenemos que irnos», dijo. Paloma ya tenía al bebé arropado, las hierbas esenciales en un saquito de cuero, el alma apretada en el pecho. Los dos dejaron la cabaña sin mirar atrás. Ascendieron por veredas angostas que conducían a las montañas, entre rocas afiladas y ramas que raspaban la piel. Fueron rápidos, pero el miedo los seguía, respirando a sus espaldas. Cuando alcanzaron un altiplano alto y escondido, Paloma cayó de rodillas, exhausta. Ana la ayudó a levantarse. Itzel todavía dormía, y en ese silencio de altura, con el valle abajo cubierto de polvo y sombra, los tres se convirtieron en algo que nunca habían sido: una familia. En los días siguientes, Paloma y Ana transformaron el altiplano en refugio. Improvisaron una tienda con pieles y ramas, cavaron agujeros para almacenar agua de lluvia e hicieron del suelo pedregoso un hogar posible. No había comodidad, pero sí paz. Ana salía antes del amanecer a cazar y volvía con carne fresca. Paloma cuidaba de Itzel, recolectaba raíces y hojas, rezaba con las rodillas clavadas en la tierra. Hablaban poco, pero se entendían en silencio. Por la noche compartían la misma manta, cuerpos apartados, ojos despiertos. Ana respetaba sus límites, Paloma sus silencios. Poco a poco, la rabia y el miedo cedieron a una calma rara, de esa que llega tras la tormenta, cuando el mundo aún está mojado, pero ya se puede respirar. Itzel empezaba a sonreír, una sonrisa tímida, sin dientes, que iluminaba todo su rostro. Paloma lo miraba y sentía el pecho apretarse, no de dolor, sino de algo parecido a un renacimiento. Por primera vez desde que perdió a su hijo, se permitió tararear bajito mientras cambiaba los pañales o masajeaba su barriguita con aceite de romero. A Ana, en secreto, observaba esas escenas con ojos suaves. A veces extendía la mano para sujetar el pie del bebé, y éste respondía con risitas roncas. Entonces Paloma sonreía también, apenas con la comisura de los labios, como quien ha olvidado cómo era vivir sin aquel sonido. Pero al mismo tiempo crecía en ella un presentimiento como mala hierba. El pueblo no los olvidaría tan fácil, y cuando el silencio se prolonga demasiado, es porque algo se está preparando. En la tarde del 8º día, mientras Paloma lavaba pañales en el arroyo y a Ana afilaba la punta de una lanza improvisada, el sonido de cascos quebró el silencio. No era el trote ligero de un viajero solitario, sino el galope firme y ritmado de varios caballos acercándose. A Ana se irguió de inmediato, ojos tensos. Paloma tomó a Itzel y corrió hasta las rocas que usaban de escondite. En pocos minutos vieron aparecer a los hombres en el horizonte. 5, tal vez 6, al frente Ramiro, con su barba gris y expresión de cazador. Revisaron la senda, examinaron huellas, pero no hallaron el refugio. Se quedaron poco tiempo y se marcharon, pero fue suficiente. Paloma supo entonces que pendían de un hilo, y a Ana, al verla amamantar al bebé con manos temblorosas esa noche, comprendió que no podrían huir para siempre.
Fue él quien sugirió ir donde el padre Joaquín. Paloma dudó, temía, sentía vergüenza y rabia también, pero sabía que el padre era distinto, el único que había dejado pan cuando todos apartaban la vista, el que colocaba velas en la puerta de la abuela incluso después de muerta. Al anochecer, Ana bajó solo, por senderos ocultos. Llegó a la sacristía como un espectro, asustando a los ayudantes. Joaquín no se asustó. Escuchó todo en silencio, manos entrelazadas y ojos cansados de quien ha visto más odio que fe. Cuando terminó, miró la pequeña cruz de madera en la pared y dijo: Dios no elige a las madres a Ana, solo sopla vida donde encuentra abrigo. Prometió ayudar, pero pidió cautela. El pueblo estaba dividido y hay corazones que solo se ablandan ante la muerte o el milagro. De madrugada, Paloma tuvo un presentimiento. Se despertó con Itzel inquieto, sudoroso, el cuerpo más caliente de lo normal. Intentó bajar la fiebre con salvia y compresas de barro fresco, pero nada parecía funcionar. Cuando Ana volvió de la segunda visita al padre, con el rostro tenso, ella ya sabía. El bebé ardía, el pecho hacía ruido al respirar y los ojos casi no se abrían. El desespero llegó rápido, rasgando todo por dentro. Ana cargó a su hijo y caminaba de un lado a otro como fiera acorralada, mientras Paloma murmuraba oraciones en dos idiomas, uno aprendido de la abuela y otro de las monjas. Ya no importaba el idioma, importaba que él viviera. Entonces tomaron la decisión. Ana tomó al bebé y corrió en la noche, con Paloma detrás, jadeante, los pies sangrando por las piedras. Al llegar al pueblo, el cielo seguía oscuro. El padre Joaquín los esperaba en la puerta de la iglesia, con un paño blanco en las manos y el rostro surcado de tensión. «Tráela», dijo. Y cuando Paloma llegó, exhausta, con el sudor pegado al cabello y el pecho agitado, él la condujo hasta el altar. Aquí nadie la tocará. Fue en ese altar improvisado, con la campana silenciosa y los bancos vacíos, donde Paloma se sentó en el suelo de piedra y descubrió de nuevo el pecho. Itzel mamó, débil, pero mamó, y lo que era mera necesidad se volvió símbolo. Por primera vez, lo sagrado y lo profano se confundían, no por pecado, sino por amor. El día amaneció despacio, y pronto las puertas de la iglesia comenzaron a rechinar. Primero llegaron los curiosos, después las mujeres. Una a una entraban en silencio y veían la escena. Paloma sentada en el suelo, amamantando a un bebé apache con ojos cerrados y piel febril. Algunas llevaron la mano a la boca, otras bajaron la mirada, pero ninguna salió. El padre Joaquín permanecía al lado, erguido, cual guardián cansado. Cuando Ramiro Vázquez apareció, su hija ya estaba dentro, sentada en el segundo banco. Era joven, de ojos muy claros, con un pañuelo entrelazado en los dedos. Al ver a su padre, se levantó y delante de todos dijo: «Me enseñaste que Dios ve el corazón de las personas. Míralo bien, padre, y dime si esto es pecado». El silencio que siguió fue el más pesado que San Miguel del Valle hubiera conocido. Ramiro no respondió, solo miró a Paloma con la mandíbula rígida y los puños cerrados. Luego dio media vuelta y salió de la iglesia como quien ha perdido más que un argumento. Fuera, lo esperaba un grupo armado, aguardando órdenes. No dijo palabra, solo movió la cabeza lentamente. Los hombres se dispersaron uno a uno, como polvo llevado por el viento. Dentro, Paloma lloraba sin emitir sonido, con Itzel aún al pecho, sudoroso, pero respirando un poco mejor. El padre se arrodilló a su lado, puso una mano sobre su hombro y murmuró: «Hoy el mundo ha cambiado un poco». Y ella lo creyó. Ese mismo día, antes de que el sol llegara al cenit, una nueva figura apareció en el pueblo. Naalnish,
el jefe apache, montado en un caballo negro como carbón, seguido de 3 guerreros silenciosos. Vinieron sin armas visibles, con las manos descubiertas y el rostro erguido, como quien porta honor, no amenaza. El poblado se reunió en la plaza, ojos inquietos y manos nerviosas, pero nadie se movió. Nalnish desmontó, caminó hasta la iglesia y se detuvo en la entrada. Ana salió enseguida, emergiendo de las sombras, con rostro limpio y cuerpo tenso. Se miraron largo rato y luego el jefe apache habló. No alzó la voz. Dijo apenas: «Venimos a buscar a la mujer que salvó la sangre de mi sangre, no para llevarla a la guerra, sino para agradecer». El padre Joaquín salió, caminó hasta el centro de la plaza y miró a todos. Hoy no hay pecado aquí, solo el milagro de un bebé que respira porque alguien tuvo el valor de amar donde solo había miedo. Fue la primera vez que el pueblo oyó esas palabras, y por primera vez nadie reaccionó con furia. Algunas mujeres lloraron, un anciano se quitó el sombrero, un niño corrió hasta Paloma y tocó su mano con dedos sucios de barro. La hija de Ramiro habló en voz alta, rompiendo la vacilación. Si es pecado amar, que todos seamos culpables. Nalnish inclinó la cabeza en señal de respeto, y Paloma, aún de rodillas, sintió que algo se rompía dentro de ella, no de dolor, sino como una cáscara abriéndose para permitir que nazca algo nuevo. La decisión llegó al caer la tarde. Delante de todos, el padre, Nalnish y Ana propusieron un acuerdo. Paloma sería libre y reconocida como mujer libre, y el bebé podría vivir con ella sin persecución, a cambio de una tregua de 3 meses entre el pueblo y los apaches. El pueblo murmuró. Algunos titubeaban, pero nadie osó desafiar lo que habían presenciado. Ramiro permaneció callado, ojos perdidos en el suelo. Cuando finalmente habló, su voz fue baja, de quien ya no tiene certezas. Hagan lo que quieran. No me lavo las manos, pero tampoco derramaré más sangre. Era lo máximo que podían esperar de él, y fue suficiente. Aquella noche, Paloma volvió a su cabaña con Itzel en brazos y a Ana a su lado. El camino de regreso fue silencioso, pero el aire parecía más ligero. La casa de barro, antes símbolo de exilio, era ahora refugio de un milagro. Nalnish y los guerreros acamparon en los alrededores, y el pueblo, aunque receloso, no se acercó. Paloma pasó horas observando a Itzel dormir. Sus dedos acariciaban suavemente el rostro, ahora más sonrosado, y cada respiración del bebé marcaba el inicio de una nueva música. A Ana, sentado a su lado, no decía nada, pero le apretaba la mano con firmeza, y cuando sus miradas se encontraron, no hubo promesas ni juramentos, solo el entendimiento silencioso de que, desde allí, su amor ya no tenía que esconderse. En los días siguientes, la tregua se respetó. Los apaches empezaron a circular discretamente por los alrededores, intercambiando pieles por sal, hierbas por harina. Algunos vecinos, todavía temerosos, evitaban contacto, pero otros, en especial las mujeres, se acercaban con cautela. Una llevó un paño limpio para Itzel, otra un cuenco de papilla. Nadie hablaba mucho, pero en los gestos había un intento de deshacer nudos antiguos. Paloma seguía su rutina, cuidaba de la cabaña, de la tierra, de Itzel y ahora también de Ana. Era una vida sencilla, pero viva, y cada amanecer sin amenaza era un milagro renovado. Una tarde, mientras recogía flores silvestres para secar, Paloma oyó pasos en el sendero. Era la hija de Ramiro, sola, con un chal claro, ojos bajos y manos inquietas. Al detenerse, ante Paloma tardó unos segundos en hablar. Mi madre se llamaba Lucía, usaba romero tras la oreja como tú. Decía que su aroma alejaba la tristeza. Paloma sonrió leve, sin saber qué responder. La joven continuó. Mi padre fue diferente una vez. Tras la muerte de mi madre, se endureció.
Pero te vio, ¿sabes? Aquel día en la iglesia. No puede olvidarlo. Paloma no respondió. Solo ofreció un puñado de flores a la joven, que aceptó con ojos húmedos, y allí, entre hojas y palabras tímidas, nació una amistad que nadie hubiera previsto. Con el tiempo, la presencia de Paloma dejó de ser escándalo. Varias mujeres acudían a ella por consejos de tés, partos y curas. La sabiduría heredada de su abuela Apache volvía a escucharse, ya no con miedo, sino con respeto. El padre Joaquín, que aún visitaba la cabaña, decía que aquella casa se había vuelto más iglesia que la propia capilla. Tal vez era cierto. Allí no se juzgaba a nadie, se acogía. Paloma, que durante tanto tiempo se sintió impura e indeseada, ahora era llamada comadre, hermana, curandera, y aunque a veces no se creía digna, respondía con una sonrisa breve y sincera. Era un nuevo nombre que nacía y lo recibía con cuidado, como quien sostiene algo frágil por primera vez. Ana, por su parte, se transformaba en silencio. Ya no era solo el guerrero de pasos ligeros y mirada desconfiada. Poco a poco se volvía hombre de la tierra. Reparaba cercas, cazaba con los ancianos, enseñaba a los niños a rastrear huellas y armar trampas sencillas. Nunca pedía nada, solo ayudaba, y así ganó el respeto de quienes antes solo lo veían como enemigo. Nalnish lo observaba con orgullo y cierto desconcierto, como notando que Ana echaba raíces donde antes solo había paso. Cierto día le dijo en apache: «Estás dejando de ser río para ser piedra». Ana asintió. Sabía que ya no era el mismo, ni quería serlo. En aquel rincón del mundo encontró algo más fuerte que la guerra o la tradición. Un lugar al que volver. La tregua de 3 meses pasó rápido. Cuando llegó su fin, se convocó otra asamblea en la plaza. Esta vez no hubo amenazas ni discursos inflamados. Naalnish habló poco, firme. «Venimos a preguntar si la paz puede continuar». Ramiro estaba presente, pero callado. Respondió una mujer, la misma que semanas antes había dejado papilla en la puerta de Paloma. «Si depende de las madres de este lugar, sí, ya hemos enterrado suficientes hijos». Hubo un murmullo, luego silencio. En él, el padre Joaquín abrió las manos y declaró: «Entonces que conste, este pueblo elige vivir». No hubo aplausos, solo suspiros y lágrimas contenidas. Pero la paz, sin fanfarria, prevaleció. Aquella noche, Paloma y Ana se sentaron frente a la cabaña, con Itzel jugando sobre la manta a sus pies. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. El viento soplaba suave, trayendo el aroma de las hierbas que secaban en el tendedero. Ella apoyó la cabeza en su hombro y susurró: «¿Crees que todo esto empezó con leche?». Ana sonrió, raro, gesto que nacía más en los ojos que en los labios. «Empezó con hambre», respondió, «hambre de vivir». Permanecieron allí, escuchando grillos y la respiración rítmica de Itzel. No sabían qué traería el mañana, pero sabían que, en aquel pedazo de tierra y en ese instante, estaban vivos y juntos. Y para quien ha tocado fondo, eso basta. En las semanas siguientes, la historia de Paloma se expandió más allá de San Miguel del Valle. Primero por las bocas de las mujeres que iban por tés y consejos, luego por viajeros que oían, bajo la sombra de los árboles, la historia de la mujer que amamantó al hijo de un apache. Tomaba formas distintas en cada boca. Para unos, milagro. Para otros, escándalo transformado en perdón. Pero todos coincidían. Nadie veía a Paloma como antes. Dejó de ser la excluida, la loca, la mestiza indeseada. Se convirtió en símbolo y, sin quererlo, en leyenda. Un nombre susurrado en noches de duda, recordatorio de que no todo gesto de amor necesita permiso. Un día llegó una anciana de lejos, apoyada en un nieto adolescente. Tenía una cicatriz en la frente y ojos nublados por el tiempo. Se sentó en el suelo de la cabaña y dijo: «Conocí a tu abuela, Esperanza».
Paloma se arrodilló, el corazón acelerado. La vieja sonrió y pasó los dedos trémulos por el rostro de Paloma. Decía que serías como raíz de Jurema, quebrada, pero viva, siempre viva. Pasaron horas compartiendo palabras y recuerdos. Antes de irse, la anciana dejó un puñado de semillas en un pañito bordado. Plántalas, pero solo cuando la tierra esté lista. Paloma entendió. La tierra, ahora, ya no estaba seca, tampoco dentro de ella. La temporada de lluvias llegó temprano ese año. Por primera vez en mucho tiempo, las colinas alrededor del pueblo se tornaron verdes. Pequeñas flores brotaban entre las rocas y hasta los ríos secos cobraban algo de vida. Paloma empezó a sembrar cerca de la cabaña. No solo las semillas de la anciana, sino otras recolectadas con los meses. Albahaca, tomillo, frijol, maíz menudo. Ana construyó una cerca de bambú con ayuda de 2 jóvenes. Cuando terminaron, se sentaron a comer en el suelo. Rieron de cosas simples, compartieron pan y silencio. Era como si el tiempo allí tuviera cadencia distinta, lenta pero plena, y el mundo, sin grandes promesas, pareciera posible. Fue en una de esas tardes que Paloma oyó la primera palabra de Itzel. Estaban en el patio. Ella lavaba pañales y él, sentado en una vieja tina, jugaba con agua tibia. De pronto la miró. Sonrió mostrando 2 dientecitos y dijo, claro como el cielo de invierno. ¡Ma! Paloma quedó paralizada. El agua resbaló entre sus dedos. El pecho se le oprimió. Se arrodilló con los ojos empañados y lo abrazó fuerte. Sí, hijo mío, susurró. Lo soy. A Ana, que escuchaba desde lejos, se acercó y se sentó junto a ellos. Tocó el hombro de ella y luego la cabeza de Itzel. No necesitaban más palabras. En ese momento, todo estaba en su lugar. Un bebé que hablaba, una mujer que renacía y un hombre que al fin hallaba dónde arraigar. Con los meses, Paloma y Ana empezaron a ser invitados a los rituales comunitarios. Cosechas, bautizos, vigilias. Al principio iban con recelo, sentándose en los rincones, pero poco a poco los llamaban por su nombre. Paloma llevaba tés para las parturientas y Ana cuidaba de los niños que corrían. Cuando los viejos líderes murieron o enfermaron, fue natural que otros, más jóvenes y abiertos, tomaran sus lugares. Ramiro Vázquez apenas salía. Cuando lo hacía, era sombra, presente pero vacía. Una tarde se cruzó con Paloma en el camino. Ambos se detuvieron. Él se quitó el sombrero, bajó la cabeza y siguió en silencio. Ella lo miró irse, sin rencor, pero sin ganas de volver atrás. Un año después del día en que todo comenzó, el pueblo celebró un festival de la cosecha. Colocaron mesas en la plaza, los niños corrían con flores en el cabello y la hoguera crepitaba bajo un cielo estrellado. Paloma, con vestido sencillo y pies descalzos, danzaba con Itzel en 1900 brazos, girando despacio, riendo con esa risa que solo aparece cuando el alma ya no carga tanto peso. A Ana la observaba de lejos, sentado junto a Naalnish, quien le dijo algo en apache, una bendición antigua sobre raíces y eternidad. A Ana se levantó para bailar también. Al unirse a Paloma y a su hijo, la plaza pareció silenciarse un segundo, como reconociendo algo raro. Una familia nacida no de la sangre, sino del coraje de no apartar la mirada. La vida siguió su cadencia tranquila, marcada por gestos pequeños, el fuego al amanecer, el olor a pan caliente, el ruido de Itzel corriendo descalzo por el patio. Paloma descubrió que el dolor no desaparece, pero puede cambiar de forma. Se vuelve añoranza, recuerdo, y a veces fuerza. A veces, de noche, cuando todos dormían, salía a mirar el cielo y conversar con su abuela como cuando era niña. Esperanza, mira lo que construimos, murmuraba, y en su silencio sentía que era oída. Ya no hacía falta huir ni esconderse. Aquella tierra, antes, sentencia, era hogar. No perfecto,
pero real. Un día, Ana trajo una tabla de madera y empezó a tallar algo. Pasó días en ella, sentado a la sombra, trabajando con cuidado. Cuando terminó, llamó a Paloma. Era un letrero sencillo, de letras rústicas, pero firmes. Aquí crece lo que no pudieron matar. Ella pasó los dedos sobre la madera, sintiendo la textura de las palabras, y sonrió. Esa sonrisa serena, pequeña, reservada para lo que importa de verdad. La placa fue fijada en la entrada de la cabaña, entre flores y raíces. Era advertencia y convite, para quien pasara, que supiera que allí el amor había vencido al miedo y que el gesto de una mujer solitaria alimentó algo más que a un niño. Alimentó un futuro entero. El tiempo pasó, como siempre pasa. Itzel creció rápido, curioso, fuerte, con los ojos oscuros del padre y la calma silenciosa de la madre. Cuando le preguntaban de dónde venía, señalaba el pecho de Paloma y decía, «De aquí». Nunca se habló en detalle de la guerra, del odio, o de los días en que todo pudo terminar antes de empezar. Pero él lo sabía, por las miradas entre sus padres, por los silencios que guardaban más que palabras, por los gestos que construían cada día con cuidado. Itzel era hijo de la resistencia y de la esperanza, y crecía sabiendo que su nombre significaba amanecer, recordatorio de que hasta las noches más oscuras terminan. En la pared de la cabaña, entre hierbas colgadas y utensilios simples, Paloma guardaba un trozo de tela cosido a mano. En 1900, él bordó algo en silencio durante meses, hilo rojo sobre fondo crudo. Una mujer sentada, un bebé al pecho, y alrededor ramas de jurema, flores de manzanilla y un círculo de manos entrelazadas. No era ornamento, sino memoria. Cuando Itzel cumplió 5 años, se lo mostró. Él lo tocó con los deditos y preguntó, «¿Esa eres tú, mamá?» Paloma asintió. «¿Y tú?» Él sonrió, apoyó la mejilla en ella y quedó en silencio largo rato. Era una historia que aún no sabía contar, pero que habitaba cada latido de su corazón. Con el tiempo, los registros de lo ocurrido aquel día en San Miguel del Valle se perdieron de los libros, pero no de la boca del pueblo. En los telares, en las cocinas humeantes y en los bautizos se narraba la historia. Variaba. Algunos decían que Paloma era santa, otros una bruja buena, pero todos coincidían. Fue ella quien salvó al hijo de un apache con su propio cuerpo, y al hacerlo salvó también al pueblo. No con armas ni discursos, sino con leche, con compasión, con un acto que nadie esperaba de una mujer sola, valentía, y eso, en aquella tierra de muros altos y corazones cerrados, valía más que cualquier milagro escrito en papel. A veces llegaban forasteros curiosos por ver a la mujer de la historia. Paloma sonreía, ofrecía té y respondía poco. Decía que solo era madre, que solo amamantó a un niño que necesitaba vivir y que lo demás fue elección de cada quien. Ellos reían, tomaban notas y se marchaban. Pero ella sabía que ciertas verdades no caben en cuadernos, solo en la piel. Itzel, ya un niño de ojos atentos y pasos firmes, llevaba esa historia en su modo de andar, en el respeto a las plantas, en el silencio antes de hablar. Porque él no solo fue salvado, volvió a ser gestado aquel día en que una mujer dijo sí a lo que todos querían negar. Y ese sí, pequeño pero firme, aún resuena. Años después, con algunos cabellos blancos en Paloma y Itzel corriendo libre con otros niños, alguien preguntó a Ana si seguía sintiéndose guerrero. Él pensó, mirando el horizonte ya sin amenazas, solo nubes. Sí, respondió, pero ahora lucho para que mi hijo no necesite luchar. Palabras simples, sin vanidad, porque allí, entre piedras y raíces, la guerra había cambiado de forma. Ya no era contra hombres, sino contra el olvido y el regreso del miedo. Y esa batalla se ganaba cada día con ternura, paciencia y manos callosas que no soltaban las de quien estaba al lado. Así, Paloma Herrera
entró en la memoria del valle, no como heroína ni mártir, sino como semilla, semilla de una paz improbable, de una nueva forma de familia, de un gesto tan íntimo como revolucionario. Dicen que en noches de viento calmo aún se oye una canción apache proveniente de la antigua cabaña y que hay un niño, ahora hombre, enseñando a los hijos de